Hola a todos, este es el video número 9 del curso del sistema de ventas y vamos a recordar la finalidad de este curso, el cual es aumentar y mejorar nuestros conocimientos y habilidades para desarrollar un sistema. Y en esta oportunidad estamos desarrollando un sistema de ventas. Muy bien, entonces vamos a terminar con esta presentación y vamos a dirigirnos al código. Nos habíamos quedado en el anterior video en este mantenedor de categorías, y lo que vamos a hacer ahora es hacer un mantenedor de todos los productos que vamos a registrar en nuestro sistema. Antes de ello voy a corregir este label de detalle de categoría para que esté uniformemente con todos los campos que tiene ahí abajo, para que no tenga ahí, porque está muy alineado hacia la izquierda. Muy bien, entonces ya está. Como hemos venido trabajando, que es primero crear los procedimientos almacenados, luego pasarnos al código y luego al formulario. De igual forma vamos a hacer ahora lo mismo para los productos. Vamos a crear los procedimientos almacenados, el cual va a estar ahí la lógica de cómo se va a registrar, cuándo se va a editar y cuándo tiene permitido eliminarse. Los procedimientos almacenados ya los he creado. Bueno, ya los tengo ahí escritos, me faltan crearlos, pero los voy a crear explicándoles uno a uno qué es lo que va a ser el procedimiento de registrar producto, el de modificar y el de eliminar. Primero, el de registrar producto. Lo que estamos haciendo, voy a hacerle acá un select a mi tabla producto para explicarles. Select from producto. Muy bien, y lo tenemos acá abajo. Nuestra tabla producto tiene la columna código. Bueno, empieza con el ID producto, pero código, nombre, descripción, ID categoría, stock, precio de compra, precio de venta y el estado de cómo se encuentra ese producto, si está activo o no activo. Sí, creo que acá incluso tengo la imagen. Muy bien, nos centramos acá, estamos acá en la tabla producto, que es esta aquí, en la parte derecha. Tenemos todos los campos. Y acá solamente quería mencionar que las columnas stock, precio compra y precio venta, estos tres están por default, que esos, si es que en el caso nosotros no insertamos ningún valor a esa columna específica, automáticamente estos se completan con el valor de 0. ¿Sí? Voy a hacer recordar esto ahora porque eso lo hemos visto, creo, en el primer video. Por default habíamos creado esa tabla de esa manera. Entonces les recuerdo, por default estas tres columnas, si no se inserta ningún valor, ingresan 0. Teniendo eso ya en mente, procedo a explicar el procedimiento almacenado, que es registrar producto. Primero vamos a contar con el parámetro de entrada código, el nombre, descripción, el ID de categoría y el estado. Y los dos ya son lo que hemos venido trabajando, que es el resultado para que nos muestre el ID generado. Acá me confundí, no es un bit, aquí es un entero. Sí, muy bien. Mensajes y es un varchar del tipo de también parámetro de salida. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 primeros es para parámetros de entrada para guardar en nuestra tabla, y los dos son últimos solamente para salida, ¿no? Para obtener un resultado de toda la operación que se ha realizado dentro del procedimiento almacenado. Entonces, de igual forma, como siempre, el resultado primero lo defino como 0, como falso. Y acá estoy validando realmente si es que no existe un producto ya registrado con el mismo código. Si no existe, procedo a insertar en las columnas de código, nombre, descripción y ID categoría. Y se darán cuenta acá y que yo no estoy utilizando las otras columnas, que es stock, precio compra, precio venta, ¿sí? Porque esos automáticamente se van a completar con 0. Y acá solamente estoy utilizando estos 4 campos. Acá veo lo que me estoy faltando, al igual que pasó con categoría, que me estoy olvidando de el estado, que es muy importante aquí porque sí lo estoy utilizando. Muy bien. Y acá, en el caso de que ya exista un producto con el mismo código, lo que va a decir es ya existe un producto con el mismo código, simple, nada más. Entonces vamos a ir al siguiente, que es modificar producto. Acá recibe los mismos parámetros que registrar producto, pero acá va a recibir un parámetro más, que es ID producto, ¿no? Que vamos a especificar a qué producto vamos a estar actualizando. Entonces primero le digo, de igual forma como todas las reglas de negocio que tuvimos, vas a actualizar este producto, pero siempre y cuando no se repita o no tenga un código de producto ya anteriormente registrado.
como que código aquí es la palabra, la llave, ¿no? El código de producto no debe repetirse para todos. Siempre debe haber uno y con ese nada más debe trabajar. Y por eso estoy aplicando mi regla, la validación la estoy aplicando exactamente con esa columna. El código del producto no debe repetirse. Entonces acá estoy actualizando. En el caso de que no se repita, procedo a actualizar el código, el nombre, la descripción y la categoría del producto que he seleccionado para actualizar. Acá me está faltando el estado, es igual a estado, esto es importante. Muy bien, ahí está. Y el resultado me olvidé acá, primero lo defino como true, cosa que si no hay ningún cambio de esta validación va a seguir siendo true, pero si es que esta validación no es la correcta, entonces el resultado va a ser a 0, que es false, y el mensaje que va a decir ya existe el producto con el mismo código. Sí, eso es en el caso de que realmente ya exista un producto que ya tenga el mismo código que estamos en ese mismo instante estamos completando. Muy bien, ese es el procedimiento de modificar. Tenemos el siguiente procedimiento de eliminar producto, que este tiene un poco más de reglas. Básico en el tema del ID producto que va a recibir, el parámetro, respuesta y mensaje, ya sabemos para qué es. Y lo que estamos haciendo acá es definir las reglas, ¿no? Casi similar al momento de eliminar un usuario. Lo que sucede con los productos es que un producto siempre va a estar relacionado a una compra o a una venta. Como le explico acá en mi tabla, justamente en este escenario, con el número 6 y el número 9. En el detalle de compra siempre va a estar relacionado con esa columna ID producto, con la tabla producto. Y también va a estar relacionado acá en detalle de venta con el 11 y el 6. ¿Sí? Se está llamando, hay una llave foránea que le dicen, que el ID producto en detalle de venta está utilizando el ID producto de la tabla producto. Entonces no se puede eliminar un producto si ya está utilizándose en otras tablas. Lo que sí podemos hacer es desactivar ese producto. ¿Sí? Por eso estoy haciendo simplemente esa validación. Lo primero es validar que no se encuentre relacionado con un detalle de compra. Y en caso, bueno, le digo que no se puede eliminar porque se encuentra relacionado a una compra. Y en el caso de detalle de venta también igual, ¿no? Primero valido que ese producto no se encuentre relacionado o no esté involucrado en una venta. Y le digo no se puede eliminar porque se encuentra en una venta. Entonces eso teniendo en claro, para eso yo defino una variable que es paso reglas. Si se dan cuenta, paso reglas está aquí en las condicionales cuando no se cumplen. Paso reglas 0, le digo paso reglas 0. Inicialmente paso reglas está definido como 1. Entonces si es que no hubo una alteración o modificación aquí de esa variable paso reglas siempre va a ser 1. Entonces si en el caso de que pasó reglas, va a proceder a eliminar el producto con el where ID producto del ID producto que estamos enviando por parámetro, y la respuesta es igual a 1. Esta respuesta, bueno, eso ya nos sirve para interactuar ya directamente ahí en el código C#. Entonces lo que voy a hacer es proceder ya a crear estos tres procedimientos almacenados. Los selecciono los tres y le doy F5. Muy bien, entonces ahora vamos a ir ya al código y lo mismo que hicimos con usuario y categoría, al copiar y pegar y modificar algunos valores, es lo mismo que vamos a hacer ahora para los productos, ¿sí? Todo esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Voy a ir a mi clase de usuario. Muy bien, no, es en la capa de datos primero. Muy bien, ahí está. Y lo que voy a hacer es selecciono mi campo de datos, clic derecho, agregamos una nueva clase. La clase se llama CD productos o simplemente producto que sea. CD producto, a esta clase la hago pública. Muy bien, y voy a copiar todos los métodos que tiene mi clase de CD usuario. Entonces me fijo dónde inicia y dónde termina y voy a pegar acá. Muy bien, me va a traer unos errores porque falta añadir las referencias. Este usuario le voy a añadir una referencia a la capa de identidad. SQL Connection ha añadido la referencia a SQL Data SQL Client. Y que más me pide para el command type, agregamos una referencia al System Data. Muy bien, entonces ya hemos
Ya no nos trae problemas en un código ahí abajo, ninguno. Y lo que vamos a hacer ahora es listar nuestros productos con nuestro evento de listar. Pero para ello vamos a reemplazar todo lo que diga usuario por producto. Recuerden, es control F, desplegamos acá la barra y nos dice qué texto debemos reemplazar. Primero escribimos la palabra usuario y luego decimos que vamos a reemplazar por la palabra producto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a darle acá en reemplazar a todo y me dice 25 cambios realizados. Ahora sí, lo que vamos a hacer ya es modificar las consultas que vienen adentro de toda esta clase. Acá tenemos el select y yo voy a hacer un select simplemente a mi producto, voy a hacerlo por acá separado. Select producto y yo voy a especificar acá las columnas que simplemente quiero. El primero va a ser ID producto, el siguiente va a ser código, el siguiente va a ser nombre, descripción, la ID de la categoría, acá va a ser el stock, acá va a ser precio de compra, precio de venta. Muy bien, de esa forma. Pero acá nosotros necesitamos la descripción de la categoría, por eso lo que voy a hacer es hacer un inner join con la tabla de categoría. Esperen, primero es el inner join y categoría C, donde c.id categoría es igual a p.id categoría. La tabla de producto se enlaza con la categoría por una columna id categoría. Acá le voy a poner p.id categoría, o bueno, acá le voy a hacer c y este de acá le voy a poner c.descripción. Y acá le voy a añadir un alias a esta columna porque la descripción se repite en ambas, en producto y tanto en categoría. Por eso voy a poner descripción, categoría, cosa que esta descripción que está aquí solamente le va a pertenecer al producto. Y al momento de hacer nuestro select ya no va a traer problemas. Voy a copiar toda esta consulta y la voy a pegar aquí en mi listar. Muy bien. Esto se ha pasado a segunda línea, pero esto de acá simplemente es la primera. Ahí está. Y la segunda línea de la consulta la voy a pasar aquí abajo. Muy bien, lo mismo que hice el select en SQL lo tengo acá ya en este query, en esta variable llamada query. Y eso es lo que voy a ejecutar. Muy bien, le estoy diciendo que es de un tipo texto. Procede a abrir la conexión y va a ejecutar con el execute reader. Entonces va a proceder a leer, ¿no? Producto, y vamos a ver cómo está clasificado el tema de producto. Está así: código, nombre, descripción, categoría, stock, precio compra, precio de venta. Muy bien. Voy a darle acá una captura para tenerlo acá en mi monitor de al lado, para darme cuenta qué es lo que estoy llamando. Simplemente como guía. ID producto lo voy a dejar porque sí realmente lo necesito. Acá viene a ser el código. Lo voy a llamar de la misma consulta, que tome el valor del código. Y acá viene a ser ahora simplemente nombre, y voy a llamar de esta columna de acá nombre. El siguiente viene a ser la descripción del producto. Voy a poner acá descripción y voy a copiar este nombre de la columna y lo voy a pegar acá porque tienen que relacionarse de esa forma. El siguiente ya viene a ser categoría. Dentro de producto tenemos un objeto de categoría de la clase de categoría. Muy bien, y lo decir va a ser nuevo categoría de esta forma, y abro paréntesis, cierro paréntesis, y también voy a abrir las llaves. Entonces acá le voy a decir que id categoría va a ser lo que vamos a tomar de esta vista de este select. ID categoría copio y lo voy a pegar acá. De esa forma ya se está relacionando. Ahora lo que voy a hacer también es la descripción de la categoría, y recuerden que le hemos cambiado el alias para la segunda descripción. Voy a copiar eso de ahí, pero antes voy a copiar eso de acá, si no, no me va a permitir. Voy a copiar esta descripción categoría y lo voy a pegar acá. Ahora voy a un poco estirar la pantalla del código, y de esa forma pueden visualizarlo mucho mejor. ID categoría, estamos tomando de la vista de esta consulta de ID categoría, y esta descripción que viene aquí, descripción categoría, le estoy diciendo que se almacene en
este atributo de la clase categoría descripción. ¿Para qué? Para que pertenezca todo este objeto de categoría a este atributo o categoría que tiene producto. Entonces vamos a continuar con lo siguiente, que es stock. Stock es un entero, así que lo que vamos a hacer acá es donde está la palabra stock, de la vista de stock voy a copiar acá de esa forma, y acá simplemente voy a hacer un convert.to entero de 32. Muy bien, el siguiente viene a ser precio de compra. El precio de compra, si vemos ahí, es decimal, entonces lo que voy a hacer es copiar lo que tengo ahí arriba, y en vez de un convert to n3 es un convert to decimal. Muy bien, y la columna que voy a hacer referencia es a precio de compra. Copio lo que tengo acá arriba y lo pego simplemente acá. El siguiente viene a ser precio de venta. Copio lo que tengo aquí arriba, precio de venta, y simplemente lo pego acá. Muy bien, creo que acá en mi select de mi consulta no he hecho un select a la tabla, disculpen, a la columna de estado de mi tabla producto. Select from producto. Y sí, no le hice, voy a poner acá, pensé que no tenía estado. Pero esto tengo que hacer referencia a simplemente a la tabla de producto. No me interesa el estado de la categoría, sino me interesa el estado del producto. Voy a copiar todo esto de acá y lo voy a agregar aquí en mi consulta también. Muy bien, de esa forma ya tengo ya la vista de esta columna de estado en mi consulta de aquí. Y lo que voy a hacer acá es ya, bueno, ya no le cambio porque ya está tomando ese estado de mi columna. Procedo a borrar esto de acá, ya no es necesario algún otro atributo más. Y eso de ahí simplemente nos va a servir para listar todos los productos que tengamos en nuestra tabla. Lo siguiente viene a ser registrar un producto. Vamos a cambiar este procedimiento almacenado porque es distinto, creo, o bueno, tiene el mismo nombre, pero está en minúsculas y mayúsculas el mío. Muy bien, control C, control V, ahí está, registrar producto, y vamos a cambiar acá los nombres de los parámetros que realmente pertenecen. Voy a hacer también una captura aquí para que me sirva a mí como guía mientras estoy modificando acá. Primero va a ser código. Bueno, acá simplemente de acá también lo puedo hacer, nombre. El siguiente viene a ser descripción. Acá viene a ser el ID de la categoría, o sea, o categoría este objeto punto ID categoría. Muy bien. Acá va a ser, bueno, ya lo tenemos acá abajo, que es el estado, y solamente quiero confirmar si son código. Acá me salté, no, nombre, descripción, ID categoría al cual pertenece el producto, estado, y en vez de acá de ID producto resultado, es solamente resultado, mensaje, y tiene 500 como ancho. Muy bien, eso sería todo. Entonces vamos a reemplazar acá simplemente los nombres de los parámetros del procedimiento almacenado porque son del mismo nombre de los atributos de este objeto. ¿Sí? Ahí está, código, código. Y para los que quieren ver, ahí está, ¿no? Esta es la captura que le tomé. Y ahí está, código, nombre, descripción, ID categoría y el estado. Esos son los 4 que estamos pasando aquí. Ahí está el estado, los últimos, resultado y mensaje. Muy bien, entonces ya hemos terminado la parte de registrar producto. Bueno, acá me falta porque no tenemos un parámetro de salida ID producto o resultado, sino es simplemente resultado. Vamos a pasar ahora al tema de registrar. De igual forma voy a irme acá a modificar, editar. Bueno, acá sí ha cambiado el nombre del procedimiento almacenado, no importa. Y lo que voy a hacer es tomar una captura también de acá de los parámetros que necesito. Muy bien, y acá voy a ordenarme. El primero está bien, el ID producto, el siguiente es el código, el siguiente viene a ser el nombre, después tenemos a la descripción y acá tenemos a la ID categoría. Bueno, acá voy a hacer uso de este de aquí. Recordemos que el objeto este obj es del tipo producto
y esta clase producto tiene un atributo llamado oCategoría que bueno, almacena la clase categoría. Por eso puedo acceder a sus atributos de ID categoría. Muy bien, el estado sigue, se mantiene ahí. En vez de respuesta, el texto es resultado. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar estos de aquí. Código, nombre, descripción, ID categoría y el estado. Muy bien, con eso ya hemos terminado también. Bueno, no del todo, acá me falta el resultado, siempre me estoy olvidando este acá. Con esto ya hemos terminado el método de editar. Y para confirmar voy a poner esta captura acá al lado, ID producto, código, nombre, descripción, ID categoría, estado, resultado y mensaje. Ahora lo siguiente viene a ser el procedimiento de eliminar producto. Para ello también voy a bajar hasta acá, voy a copiar el procedimiento ID eliminar producto y voy a ir acá y simplemente voy a reemplazar el texto ID eliminar producto. ID producto se queda ahí, en vez de respuesta, nombre del procedimiento, también aquí es respuesta, acá sí lo dejo, acá es resultado. Muy bien, acá sí lo dejo como respuesta, eso sí no lo cambio porque en el procedimiento almacenado lo tengo como respuesta. Acá voy a confirmar resultado y resultado está bien. Ya, muy bien. Y bueno, vamos a obtener como respuesta lo que traiga la variable, el parámetro de salida respuesta. Muy bien, ya teniendo esto ya modificado, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte de la capa de negocio. Vamos a dar clic derecho a la capa de negocio, le voy a decir agregar nueva clase, CN las iniciales, y acá le voy a poner que sea producto. Muy bien, voy a ponerle también de acá que sea public, y voy a irme a CN de usuario y voy a copiar toda su lógica que tiene acá. Control C, voy a ir a producto, cierro ya mi clase de CN usuario, ya no le necesito, y acá voy a añadir las referencias correspondientes. Primero agregamos la capa de datos, luego la capa de entidad, que nos pidemos aquí, ya no nos pide nada más. Ya, muy bien. Entonces, en vez de usuario, recuerden que va a ser producto, control F, en vez de usuario y producto, ya está ahí seleccionado esos valores y le voy a dar en reemplazar todo. Muy bien, cuando ha sido reemplazado todo, ya vamos a ver si es que no tenemos algún documento. Documento no lo es código. Debería ser, es necesario ingresar el código del producto. Está bien. Y en vez de nombre va a ser aquí no, está bien. Nombre del producto, es necesario ingresar el nombre completo, ya no, sino simplemente nombre del producto. Y en vez de clave va a ser la descripción. La categoría siempre va a venir, así que ahí ya no hago la validación. Es necesario ingresar la descripción del producto. Ahí está, código. Estas son reglas del negocio que le estamos aplicando aquí dentro de la capa de negocio. Y vamos a ver acá también. Voy a copiar todo lo que tiene aquí en mi método de registrar. Copio todo esto y simplemente voy a reemplazar con todo de acá. Este mensaje ya no. Códigos, nombre, descripción, estamos validando todo eso ahí. Y ahora el eliminar, que ya no tocamos nada ahí. Muy bien, entonces ahora ya nos vamos a pasar a la parte de la interfaz de los productos para hacer los cambios respectivos. Cerramos ya este negocio y también la capa de datos. Voy a irme al formulario de los productos, es este de aquí, lo tenemos totalmente limpio. Voy a borrar este label y lo que voy a hacer es entrar al formulario de usuario, le voy a dar un control A, control C, borramos todo y acá control V y ya está, vienen todos los datos. Acá vamos a cambiar por los valores que realmente necesitamos para nuestros productos. En vez de número de documento, yo simplemente en el atributo de texto, a ver si es que lo encuentro porque acá se ha desordenado,
voy a poner que sea código. El nombre de la caja de texto también va a ser txt código, no es documento. El siguiente viene a ser nombre. Esto simplemente ya borro esa palabra de completo. A ver, el texto, muy bien. Voy a quitar esa descripción de completo y acá en vez de txt nombre completo voy a decir que sea txt simplemente nombre. El siguiente, en vez de correo, para nuestro producto nosotros necesitamos que diga descripción, sí, descripción, exacto. Voy a buscar el texto que diga correo y voy a reemplazar por descripción. Muy bien, el siguiente viene a ser el ID de la categoría y el estado. Voy a borrar estos de acá porque las cajas de texto de las contraseñas no vamos a utilizar aquí. Voy a seleccionar todo esto de acá y voy a proceder a subirlos. Un poco más y ya, yo creo que está bien ahí. En vez de rol, pues va a decir simplemente categoría y en ese desplegable simplemente nos va a mostrar o listar todas las categorías que tengamos. El estado, categoría, descripción, déjenme verificar si todo está bien. Código, nombre del producto, la descripción del producto, la categoría del producto y su estado. Muy bien, eso es todo. Y lo que vamos a hacer acá en el Data Grid View, vamos a agregar las columnas que sean correspondientes, las que necesitamos. El ID usuario, esto de aquí en vez de ID usuario siempre voy a poner que sea ID. En vez de número documento va a ser código. Y de igual forma quiero que se llame así también la columna, que diga código. En vez de nombre completo, que diga simplemente nombre. Voy a copiar acá, también quiero que aparezca en el texto, ya nada más. Bueno, no debí darle a aceptar, acá. Voy a continuar, en vez de correo, va a decir descripción. Descripción. Y en la parte de name también voy a ponerle que sea descripción. Acá en vez de ponerle, voy a borrar la clave. Y en vez de ID role y role, esto sí me sirve esta lógica, porque acá en vez de ID role voy a poner ID categoría, donde vamos a guardar el valor de la categoría. Y en role, a ver, déjeme cambiar, también no he cambiado la propiedad de texto. Ya está, muy bien. Y en role, como me mencionaba antes, lo que vamos a hacer es que diga categoría, ¿no? Ahí que se muestra el texto de la categoría. Pero el ID de la categoría se está almacenando en otra columna, ¿no? Porque es un ID, un identificador es el ID. Header text, ID categoría. No, simplemente acá va a ser categoría. Muy bien. Tenemos como nombre que diga categoría. Ah, bueno, acá me equivoqué. Pensé que estaba buscando el texto, pero es el nombre. Categoría y ID categoría. Bueno, categoría simplemente. Me estoy quedando con el ID categoría porque lo estoy mirando ahí, pero es el de aquí, categoría. Muy bien, ya estamos con esos valores. El estado de valor ya lo tenemos y también tenemos acá el estado. Y le vamos a dar en aceptar. Pero lo que quiero agregar aquí son unas columnas más. Que son, a ver, después del estado quizás. No, después de la categoría. Las tres columnas que habíamos mencionado, quiero que se muestre también el stock. También quiero que se muestre el precio de compra. Solo que en el cabezado voy a dar una separación así, precio compra. Y también quiero que se vea el precio de venta. Y acá en la cabecera simplemente voy a decir que hay un espacio y le voy a agregar, nada más. Y eso serían los tres que me faltarían y le voy a dar ahora en aceptar. Y bueno, ya tenemos así de esta forma. Lo que voy a hacer es seleccionar esta así de esta forma para poder tomarle una captura y saber con qué columnas estoy trabajando en mi Data Grid View. Muy bien, ya tengo la columna, bueno, la captura digo, y lo que voy a hacer es también modificar estos labels que dice detalle usuario, debe seguir detalle producto. A ver dónde está, en vez de detalle usuario que diga detalle producto, y en vez de lista de usuarios que diga lista de productos.
Y acá también le voy a agregar un padding. ¿Dónde está el padding acá? Ahí está, ya le encontré el padding. Está en 2, pero creo que lo voy a poner en un 3. Ya está. Yo creo que estamos bien ahí. Y muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ya copiar la lógica. Bueno, creo acá me faltó cambiar antes de iniciar. Sí, acá me faltó cambiar el nombre de estos campos de texto. En vez de correo debe ser txt descripción. A ver el nombre, ¿dónde está el nombre de esto? Txt descripción. Muy bien, acá en este desplegable que dice CBO rol, voy a poner CBO categoría. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es entrarme al evento del load cuando se carga este formulario, y acá vamos a agregar lo mismo que habíamos hecho con categoría respecto a usuario. Voy a entrar al evento de load del usuario y voy a copiar todo lo que encuentre aquí y lo voy a pegar en el evento load de mis productos. Y acá ya voy a separar cuál me sirve y cuáles no. El estado sí me sirve acá, así que simplemente voy a agregar esas referencias. Acá solamente voy a agregar estas referencias porque necesito la capa de entidad. El CBO rol lo voy a quitar. Esto también necesito la referencia de la capa de negocios. Muy bien, pero acá en vez de CBO rol va a ser CBO categoría. En vez de acá lista rol va a ser lista categoría. Bien, lista categoría de esta forma. CBO categoría, voy a reemplazar por todos estos de aquí. Ok, y en vez de rol va a ser categoría. Y en vez de CN rol va a ser CN categoría. Vamos a hacer el llamado del método de listar y nos va a listar todas sus categorías, y eso es lo que yo voy a hacer que pinte en mi desplegable id categoría. Muy bien, ahora viene a ser la parte de la búsqueda de los datos para el filtrado. Eso lo voy a dejar tal y como está, y acá está para listar los usuarios, pero nosotros debemos listar acá los productos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar también toda esta lógica de listar usuarios por listar productos. Pero aquí hay que recordar que la lógica de cómo se están mostrando los productos es muy distinta. Lo que vamos a hacer acá, y de igual forma vamos a llamar a los productos, pero vamos a variar a la hora de pintar. Ahora lo vamos a ver. Producto, necesitamos hacer referencia a CN producto. Bueno, pensé ahí que me iba a autocompletar, pero no me hizo caso. Ahí está, producto, muy bien. Y ahora sí ya nos aceptó para listar los productos. Acá les puse doble. Voy a validar esto de acá, cómo está esta clase. Creo que le puse doble guión. Sí, le puse doble guión. Bueno, lo voy a respetar tal y como está. Doble guión, así le puse, para no modificar la clase. Muy bien, entonces acá le voy a poner producto. Producto está de esta forma. Estamos listando todos los productos que vienen acá en esta lista. Voy a borrar ese usuario porque puede ser confuso. Lista, ya muy bien, está listando, está iterando cada producto dentro de esta lista. Y acá lo que estamos haciendo ya es pintar en nuestro data grid view los valores. Estos de acá los voy a borrar todos estos de aquí y los voy a pintar tal y como está ordenado en nuestra tabla. Recuerden que nuestra guía yo lo tengo acá, que es de esta forma. Primero viene a ser el botón, el ID, el código, el nombre, la descripción, la ID categoría, la categoría, el stock, el precio de compra, precio de venta, y el estado de valor y el estado. Sí, de esa misma forma yo lo que voy a hacer es acá completar para que se puedan visualizar los campos de acuerdo a ese orden. Entonces yo lo voy a mantener por acá porque si lo pongo aquí no me va a permitir visualizar y ver lo que estoy escribiendo. Voy a borrar todo esto de acá. Muy bien, entonces el primero era el botón, eso estamos de acuerdo todos. El siguiente viene a ser de mi ítem, puede ser el ID del producto. El siguiente viene a ser
código, el siguiente viene a ser el nombre, el siguiente viene a ser la descripción y el otro viene a ser acá el ID de la categoría, pero vamos a acceder de esa forma, o categoría.id categoría, porque ahí está el ID de la categoría, el ítem.o categoría.descripción, muy bien, y el siguiente viene a ser ya los últimos que hemos agregado, el stock, el ítem.precio de compra, que es el primero que estoy mostrando ahí, ítem.precio de venta. Acá me falta poner una coma, el estado, relativamente el estado, su valor si es 1, 0, y el estado en texto. Y voy a traer nuevamente mi pantalla acá. Ahí está, pueden validar, realmente el primero es el botón, luego es el ID del producto, luego es el código, nombre, descripción, ID categoría, la descripción más bien, el stock, el precio de compra, el precio de venta y el valor de los estados, ¿no? Pero si yo ejecuto ahora hasta el momento de todo lo que tengo, me voy acá a mantenedor y voy acá a productos, pues yo no tengo nada, no visualizo nada. Lo que voy a hacer es registrar un producto acá por medio de la base de datos para tenernos como guía, ¿está bien? Producto, voy a hacer un select y voy a insertar cualquier producto como pruebas. Insert into a producto y voy a especificar solamente las columnas que quiero insertar: código, nombre, descripción, ID categoría y no, nada más. Los demás simplemente, ya como los mencioné al inicio del video, se van a autocompletar con el valor de 0 y en caso no, pues ahí lo revisamos. El código del producto le voy a poner que sea 3 veces 10. El nombre, no sé, aquí le pongo una gaseosa, ahí está. En cuanto a la descripción, pues le voy a poner, no sé, de 1 litro. Y en cuanto al ID de la categoría, déjame listar a las categorías. Bebidas será el número 5, así que le voy a poner acá el número 5. Entonces ahí tenemos código, nombre, la descripción y la categoría. Le doy un inserito. Ahora voy a listar nuevamente los productos y ahí está. Como ustedes pueden ver, los campos de stock, precio compra y precio venta se autocompletaron inmediatamente. Acá me olvidé del estado, siempre me olvido del estado. Le voy a dar un update acá. Update producto y le voy a decir que en el estado va a ser igual a 1 a todos. Muy bien, voy a listar ahora la consulta que lo utilizamos para listar en nuestro data grid view, que es este de aquí, y esta es la vista, ¿no? ID producto, código, nombre, descripción, ID categoría, la descripción de la categoría, el stock, el precio de venta, compra y venta, y este es el estado. Ahora sí voy a ejecutar el programa para ver cómo está pintando en nuestro formulario. Entro a producto y como pueden ver ahí está. Ya nos está mostrando nuestro producto, ¿no? Código, el nombre, la descripción, la categoría, el stock, el precio de compra, precio de venta y cómo está el estado, si está activo o no. Acá quizás voy a reducir el ancho del nombre de esta columna para tener un poco más de espacio. Voy a decir editar columna, selecciona el nombre y el ancho está de 180, voy a poner que sea simplemente 120 y en la descripción le voy a poner que sea 130. Muy bien, le doy en aceptar y vamos a ver qué tal ahora. Mantenedor producto y bueno, ya ahí ya no tenemos el scroll de la parte horizontal tan definido como lo teníamos antes. Incluso podría reducir el tamaño de la columna del código. Vamos a hacer esto, voy a aumentar el alto para tener una más vista de todos los productos. Código actualmente está en 150, lo voy a poner, esto no es necesario tanto, creo que bastaría con un 100. Le dan a aceptar, nuevamente ejecuto el programa, mantenedor productos y ahí está bien, creo, no es suficiente para un código, no creo que sea tan extenso. Los siguientes nombres, descripción, categoría, stock y el estado. Bueno, acá sí me excedí con el alto de este data grid view, voy a reducirle un poco menos, yo creo que está bien ahí.
o si no ya bueno alteramos ya el diseño de todo este formulario de inicio. Más adelante ya vamos a ver cómo va a quedar ese diseño. Lo que vamos a proceder ahora viene a ser esto de acá, de los códigos nombre, descripción. Vamos a enfocarnos acá al momento de guardar, editar y eliminar. Lo que no me había dado cuenta es este desplegable de acá de categorías. Como vemos ya se está listando ya todos los lácteos, embutidos, enlatados, comidas y bebidas. Esto es gracias a, vamos a entrar al método, es esto de acá, que antes era CBO rol, pero ahora es de CBO categoría. ¿Sí? Gracias a esto de aquí estamos haciendo posible que liste todas las categorías que tenemos en nuestra base de datos. Y lo que único nos falta acá es poner el código, el nombre, la descripción y darle guardar y ya debería aparecer aquí. Entonces vamos a hacer eso acá ahora. Voy a guiarme con el formulario de usuario. ¿Cuál es el siguiente de load? Me dice que es el botón de guardar. Entonces vamos a copiar todo lo que tengo en ese evento clic de guardar. Y voy a entrar al método de guardar de acá de mi producto, doble clic y voy a pegar acá. Acá voy a proceder a cambiar ya no es usuario, acá viene ese producto. A ver por qué no me reconoce. Acá lo tengo, producto, voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y voy a cambiar los atributos, ID producto, que sí está bien que obtenga el valor de la caja de texto de ID. Acá va a ser código. Acá si en txt código, en vez de nombre completo va a ser simplemente nombre y va a tomar de txt nombre. El siguiente viene a ser descripción, y acá en descripción vamos a hacer que obtenga el valor de la caja de texto descripción. La clave no es necesario, solo tenemos 3 cajas de texto y 2 como box, así que esto de acá lo voy a quitar. Y acá en vez de o rol va a ser o categoría. Y acá va a ser, en vez de rol va a ser categoría. Qué raro, no había hecho una referencia. Vamos a ver, categoría. No, sí está bien. ID categoría. Va a tomar el valor de CBO categoría. Y va a tomar, sí, está bien, ahí está bien. Estamos ya haciendo el llamado de este mismo desplegable de categoría para obtener el ID. Recordemos que valor viene a ser el ID de la categoría y a eso le estamos pasando ahí. Ahora en estado, eso lo dejamos tal y como está. Y acá vamos a hacer la validación, ¿no? Este obj usuario no es obj usuario, es obj, simplemente le dejo obj y voy a reemplazar todo lo que le está llamando. Muy bien. En vez de ID usuario va a ser .id producto. Muy bien, si es igual a 0 es porque es nuevo y lo que tiene que hacer es proceder a registrar. Todos estos campos de acá yo necesito que sea de la misma forma como está aquí. Entonces así que lo vamos a ordenar de esa misma forma. Los dos últimos ya sabemos cómo están ordenados. Bueno, está ahora en el medio. Y lo que voy a simplemente es guiarme de aquí. Voy a tomar una captura de cómo lo tengo acá y voy a ponerle en una segunda pantalla para poder guiarme de esta forma, ¿no? Poner en el mismo orden para que pueda pintar en el Data Grid View. Voy a borrar todo lo que tengo acá arriba y este vacío que representa el botón lo voy a dejar de esa forma ahí. Y el siguiente viene a ser el ID txt ID, no, es el que hemos generado acá, ese es importante. Ay, miren, y no estaba cambiando acá, en vez de usuario viene a ser producto, pero producto lo tenemos con doble guión hacia abajo, está registrado, ID generado, voy a pegar acá, y este es ID generado el que va a mostrarse o va a pintarse en esa columna de ID. Muy bien, el siguiente viene a ser el nombre, el código, txt código.text, luego es txt nombre.text,
luego viene a ser la descripción, txt descripción.text, y el siguiente ya viene a ser el tema de la categoría. Voy a copiar lo mismo que tenemos acá y los voy a separar de esta forma. Acá va a ser CBO categoría porque necesitamos el valor, que es el ID, y CBO categoría, acá necesitamos el texto que pueda pintar en nuestra Data Grid View. Lo siguiente viene a ser el stock, que simplemente le voy a poner que sea un 0 porque estamos creando, así que eso siempre va a ser un 0. Acá voy a poner que sea del mismo formato en el tema de la fecha, precio de compra, y acá también voy a decir que sea del mismo formato para el precio de venta. Y lo siguiente viene a ser ya el estado. Acá, bueno, este acá es el método de limpiar. Voy a copiar acá, a ver, el método de limpiar lo tenemos aquí abajo. Vuelvo a mi formulario, voy a ver dónde está dónde termina el evento del clic, y voy a pegar acá. Acá los dos primeros están bien. Acá es txt código, txt nombre, txt descripción. Estos de acá no los necesito. Acá en vez de CBO rol es CBO categoría, que se pinte el primero. Acá el que quiero que seleccione es el txt de código. Muy bien. Y de esa forma ya no tengo problemas con el método de limpiar aquí arriba, que está declarado. Ahora lo que voy a hacer es acá, en vez de cn usuario, es cn producto. En editar le voy a pasar el objeto del producto, que es obj. Muy bien. Y si el resultado es ok, lo que vamos a hacer es que pinte. Hay que recordar que acá tenemos mucho más valores, ya no son los mismos, así que acá el ID lo dejo tal como está. Acá es el código, txt código, es el mismo orden. Recuerden que yo tengo una captura aquí, es el mismo orden que debería tener el Data Grid View, así que por eso lo estoy poniendo de esa forma. Código, luego es el nombre, txt nombre. Acá viene a ser la descripción, y acá viene a ser txt descripción. Clave no le necesita, el ID role tampoco lo necesita, pero ahora yo sí necesito saber cómo se llaman estas columnas. Voy a tomarle una captura acá, porque necesitamos ahora enfocarnos. ID categoría, acá nos hemos quedado, y categoría, en estos dos nos hemos quedado ahora. Voy a pasar en una segunda pantalla, y lo siguiente viene a ser acá ID categoría. Acá va a ser simplemente categoría, y en vez de CBO role es CBO categoría, CBO categoría también. Muy bien, uno va a almacenar el ID de la categoría y el otro va a almacenar la descripción de la categoría. Luego de esto de acá voy a copiar unos 3 más de esto. Con control D hago así una copia, y acá en vez de estado valor es la columna stock, y acá simplemente voy a decir que sea igual. Es que es más, acá no vamos a modificar nada. ¿Sí? No vamos a modificar nada, esto lo vamos a dejar tal y como está. El stock, precio de venta y precio de compra, eso de ahí lo vamos a dejar, no vamos a tocar nada de eso de ahí. O vamos a ver si es que tenemos algún cambio, ¿no? Pero acá ya le estamos especificando a qué columnas nosotros necesitamos realizar un cambio. Así que está definido de esa forma. Muy bien, entonces lo que nos falta ahora, el siguiente viene a ser cuando el Data Grid View se pinta, necesitamos que pinte también el botón del check. Para eso voy a seleccionar el Data Grid View y me voy a las propiedades, sus eventos. Y acá debería ser en Cell Painting. Vamos a ver si es que lo encuentro. La última vez estaba algo... Acá está, muy bien, Cell Painting. Acá lo voy a pegar. Muy bien. Con esto le estamos diciendo que pinte en la primera columna de nuestro Data Grid View. Voy a volver acá al formulario de usuario. Ahora necesito un Cell Content Click. Cuando le hace clic a ese botón del check, voy a copiar todo esto de aquí. Y vamos a seleccionar también nuestro Data Grid View en el evento del Cell Content Click. Doble clic acá en este evento, ya tenemos el evento seleccionado. Acá lo que voy a hacer es simplemente pegar todo ese código que tengo
y acá estamos validando si realmente le hizo clic en el botón de seleccionar y si el índice es mayor o igual a 0. Acá simplemente estamos pasando los valores. Acá vamos a cambiar txt código, va a ser por la columna código del data grid view, txt nombre por la nombre de la columna nombre del data grid view, txt descripción por la columna descripción de nuestro data grid view. No necesitamos la clave ni la confirmación de la clave. Esta opción clave de CBO role sí lo necesitamos, pero es para categoría. Voy a copiar esto de acá, voy a copiar acá y pego acá. Muy bien, estamos trabajando con ahora CB categoría, ya no CBO role, y en vez de ID role va a ser ID categoría, para que pueda en el desplegable que se seleccione automáticamente la categoría que tiene en el data grid view, en esa ID categoría específica. En el estado lo dejamos tal y como está, y yo creo que eso es suficiente para el content click. Vamos a ir con el siguiente método, el cual nos dice que es cuando presionen el botón de eliminar. Voy a copiar todo esto de aquí y voy a entrar al formulario y le voy a dar doble clic acá al botón de eliminar. Voy a pegar el código que tengo para eliminar, y en vez de decir desea eliminar el usuario, voy a decir desea eliminar si está bien el producto. En el caso que diga sí, este es el mensaje de que dice question, es sí o no, yes o no, y si le dan yes, simplemente va a crear un objeto, esta vez va a ser producto. No sé por qué no me reconoce, producto. Muy bien, ahora sí lo reconoció, producto, y en vez de ID usuario es ID producto, está tomando el valor de esa caja de texto ID, y acá en vez de CD usuario va a ser CEO producto. Muy bien, eliminar en ese método, y en vez de obj usuario simplemente es obj para no confundir con los contextos. Muy bien, respuesta, y si la respuesta es correcta va a proceder a eliminar esa fila de nuestra data grid view. Pero acá vamos a hacer el llamado a nuestro método de limpiar, para que cada vez que lo elimine necesitamos que se limpie también las cajas de texto, ¿no? Porque pueden quedar ahí sus registros pintados. Bien, el siguiente método que debemos ingresar según el formulario de usuarios es el de buscar, ¿no? Que teníamos nuestro filtro acá. Voy a dar doble clic a este botón de una lupa y voy a pegar acá el código. Acá no tengo nada más que hacer, simplemente era un copiar y pegar. Y vamos a irnos al siguiente método, que es para limpiar. Voy a entrar al formulario, doble clic al botón de limpiar y pego también lo que tengo ahí. Y el último método viene a ser el botón de limpiar el global, que es este de acá. Voy a dar doble clic y simple pego el método de limpiar. Muy bien, entonces es el código para el mantenedor de productos. Voy a dar a iniciar, vamos a ver si funciona o vamos a corregir alguna parte. Mantenedor producto, o sea, ahora desde el mantenedor simplemente voy a hacer el código, va a ser 10 del 10 del 10, este va a poner el 11 de esta forma. Producto, nombre del producto, producto test 1 le voy a poner así. Descripción test 1 también. La categoría, no sé, embutidos, va a estar activo, le voy a dar en guardar. Muy bien, como pueden ver ahí en nuestro data grid view se pintó ya el registro del producto que hemos hecho actualmente, y nos está presentando el código, el nombre, la descripción, la categoría, el stock, el precio de compra y el precio de venta, que ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a registrar un nuevo producto que sea 10 del 10 del 12. El nombre le voy a poner que sea ProTest 2 y la descripción test 2 simplemente, pero este va a ser comidas. Le doy como activo y le doy guardar. Muy bien, ahí está pintándose los datos. Voy a salir, voy a ir a usuarios, voy a ir nuevamente a producto para ver si que no tenemos problemas. Sí, está bien, está trayendo normalmente. Y lo que voy a hacer ahora es editar, no sé, producto test 1, le voy a poner dulces.
le voy a poner como enlatados la categoría y le voy a dar en guardar. Muy bien, vemos que sí, realmente cambió a dulces y la categoría cambió a enlatados. Ya, muy bien, entonces ahora voy a seleccionar nuevamente, me trae los datos del producto, también la categoría lo selecciona del desplegable, pero esta vez le voy a dar como no activo y le voy a dar en guardar. Vamos a ver, es este de aquí que es no activo, sí, realmente ha cambiado. Voy a seleccionar nuevamente y vemos que el estado es no activo. Voy a dejarlo en activo, guardar, y vamos a ver, es el número 2, ahí está, activo en su estado. La siguiente funcionalidad es el tema de los filtros. Voy a buscar a ver por el nombre que inicie con G, le doy en la lupa de buscar y simplemente me muestra aquel producto que tenga el nombre una G. Voy a buscar por la categoría aquellos que tengan una bebida y le doy en buscar, también es gaseosa. Aquel que tenga la palabra K, no tiene ninguno. La palabra lácteos, sí tiene uno, que son los dulces. Bueno, son los enlatados que te aparece. Voy a darle en limpiar para que me muestre todos los productos. Solamente tenemos categorías de bebidas, enlatados y comidas. Voy a darle ahí nuevamente solamente como comidas, como co, y simplemente me bota las comidas. Muy bien, estaba funcionando los filtros y también la limpieza. Ahora vamos a proceder a eliminar. Voy a eliminar el último, que es test 2. Ya está seleccionado, como podemos ver, y le voy a dar en eliminar. ¿Desea eliminar el producto? Le digo que sí. Muy bien, sí me permitió eliminar porque no está relacionado actualmente a ninguna compra ni a ninguna venta, así que por ahí está todo bien. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar nuevamente el producto de dulces y le voy a dar en simplemente limpiar. Muy bien, se limpia los campos y el focus queda en el campo de código. Muy bien, con eso ya hemos terminado lo que viene a ser todo el mantenedor de productos. Lo siguiente que vamos a ver en el video ya viene a ser ya el mantenedor de clientes y el mantenedor de proveedores, que va a ser algo ya mucho más sencillo a diferencia del producto. ¿Sí? Podría incluso decir que podría ser algo así como la categoría, ya que son simplemente campos. Y luego ya pasaríamos con ventas y compras, que viene a ser la parte más pesada. Nos vemos en el próximo video. Eso es todo.